El entrenamiento de Bushnik-Te había comenzado de inmediato. Todos los días se levantaban antes de que amaneciera para hacer sus oraciones, despedir a la oscuridad y recibir la claridad del alba. Durante la mañana, atendían a los enfermos o recolectaban las más diversas plantas y raíces. Comían frugalmente y pasaban las tardes preparando pociones, ungüentos e infusiones. Al caer la noche, el entrenamiento más intenso daba inicio. Algunas veces estudiaban las estrellas. Bushnik-Te nunca hubiera imaginado la gran sabiduría contenida en los astros. Aprendió a predecir los cambios de clima, qué días llovería o haría más calor. Las estrellas también podían predecir cuándo habría tormentas, incluso huracanes. También aprendió a leer los vientos, a distinguir cuáles eran benévolos, como los provenientes del sur y del oriente, cuáles eran malos, como los del norte, y cuáles eran catastróficos, como los del poniente que, según Ajbej, se relacionaban con deidades de la muerte y la destrucción. Las noches que no estudiaban los movimientos estelares, Ajbej se concentraba en preparar a Bushnik-Te para observar a los seres sutiles, como los llamaba. Para ello, debían meditar durante largas horas, hasta lograr controlar sus emociones y pensamientos. El hechicero le repetía constantemente que estos seres tenían una concepción muy distinta de la amistad, el odio, la moral o la diversión. Si una mente no estaba preparada para conocerlos, estos seres podían comportarse de formas inesperadas. Lo que para ellos podía ser un simple juego, para los seres humanos podía significar desde un terrible susto o una herida, hasta en casos extremos, la muerte. Bushnik-Te debía ser capaz de dominar sus pensamientos, pues los seres sutiles se comunicaban con la mente y, en consecuencia, eran capaces de conocer todo lo que pasaba por la cabeza de alguien. Cualquier idea podía ser interpretada de formas inesperadas, por lo que el miedo o la violencia eran señales frecuentemente entendidas como invitaciones al desenfreno. Cuanto más miedo perciben, más interactúan, pero bajo sus propias reglas. Normas que en general son lo opuesto a lo que un ser humano pretende o necesita. Así pasaron los días, y mientras el entrenamiento de Bushnik-Te avanzaba, en el pueblo comenzó a crecer el rumor de que la bruja que vivía en la cueva del curandero estaba trayendo desgracias y malos vientos. Varios campesinos se quejaban de que por las noches escuchaban risillas infantes alrededor de sus casas, así como también de objetos que de pronto se movían o desaparecían, y de cosechas que, sin razón, se pudrían. El pueblo celebró una asamblea para discutir el tema, ocasión que Litza aprovechó para esparcir rumores en contra de aquella a la que había declarado su enemiga, y un peligro para la comunidad. Varias mujeres que le hacían comparsa exigían que se tomara cartas en el asunto, pues según ellas, esto era apenas el inicio. Si no se actuaba, pronto vendrían mayores desgracias. Decían que en pueblos vecinos estaban desapareciendo niños y que todo era a causa de los rituales demoníacos que hacían brujas como la mujer tatuada. Fante y el grupo de cazadores habían vuelto a salir, por lo que no había nadie que pudiera poner un freno a las intrigas de Litza. El Tatich, o jefe del pueblo, un hombre viejo y sereno, pidió que la multitud guardara silencio y decidió que la mejor manera de solucionar el problema era que el campesino más afectado fuera a la cueva del curandero y le preguntara si sabía qué estaba sucediendo. Litza quería que todo el pueblo fuera hasta la cueva, clamor que comenzó a ser secundado, pero antes de que el alboroto creciera, el Tatich, que no estaba de humor para bullicios, dio un golpe con su bastón en el piso y obligó a las iracundas mujeres a callar. El campesino, envalentonado por la multitud, subió el cerro y llamó al curandero a grandes voces. Algunos lo habían seguido a una distancia prudente para poder observar lo que sucedía. Ajbej, al escuchar los gritos, salió a su encuentro. «Hola, Canul, ¿cómo sigue tu hija?
¿Mejoró de aquellos dolores de estómago? El campesino, que no esperaba las preguntas, cambió en el acto su semblante. Sí, señor, sí, ya está mucho mejor. Me da mucho gusto. Sigue dándole la infusión que te preparó mi aprendiz. Verás que no volverá a tener problemas. Sí, sí, muchas gracias, dijo al campesino bajando la cabeza. No tienes nada que agradecer. Lo hacemos con gusto. Dime, ¿qué te trae por aquí? Nul se quedó callado, vacilante. La gratitud y el miedo se mezclaron en su pecho hasta que no pudo más y estalló en lágrimas. Se hincó y besó repetidamente las manos del anciano. Señor, señor, ayúdenos, ayúdenos, por favor. Levántate, Canul. ¿Qué sucede? ¿Qué te aflige? Estamos muy asustados. Nuestras cosechas se están pudriendo otra vez. Mire, sollozó, mostrándole unas mazorcas negras y enmohecidas. Agbeg tomó una de las mazorcas, que en efecto estaba podrida, pero solo de un lado. Los granos tenían una apariencia gelatinosa y emitían un fuerte hedor. ¿Esto está sucediendo en tu milpa? Sí, mi señor, sí. En el pueblo estamos muy asustados. En las noches se escuchan risas en el monte y luego gritos, como si monos endiablados estuvieran peleando. Tenemos miedo, mi señor. Tenemos miedo. Dices que escuchas risas y luego gritos como si unos monos o unos animales de espanto estuvieran peleando. Mis hijos están aterrados. Agbeg observó a Canul y reflexionó. Después de un momento, le dijo: todo estará bien. Te puedo asegurar que las risas terminarán y que las cosechas crecerán sanas y abundantes. ¿Cómo lo sabe, mi señor? Por favor, dígame. Si no cosechamos, moriremos de hambre. Nada de eso sucederá. Dime una cosa. Al final de las peleas que me comentas, ¿escuchas risas alejarse, como si se perdieran en el monte? Sí, mi señor, sí. Así es como se escucha. Agbeg asintió con la cabeza. Como te digo, no tienes nada de qué preocuparte. Lo que causaba miedo y que las cosechas se echaran a perder ya se ha ido. Gracias, mi señor, gracias, exclamó Canul, volviendo a besar las manos del curandero. Regresa al pueblo y diles que el peligro ya pasó. Sí, señor, gracias, gracias. El campesino regresó al pueblo encogido, confuso y a la vez agradecido. Los que miraban a la distancia también se retiraron discretamente, ansiosos de que Canul les contara lo que Agbeg le había dicho. El hechicero los vio alejarse y entró a la cueva. ¿Qué sucede, maestro?, preguntó Bushnikte, quien había escuchado toda la conversación. Agbeg la miró y se quedó un rato en silencio, evaluándola. Había llegado el momento de que su discípula diera un paso importante en su entrenamiento. Sin darle explicaciones, le pidió que reuniera un poco de miel, una vasija con pozol y una hogaza de pan. Entrada la noche, caminaron en silencio a través de la intrancada vegetación hasta que llegaron a la milpa de Canul. Era una gran explanada cultivada en la que se podía apreciar, en uno de sus costados, un pequeño montículo de tierra y hierbas. Se adentraron en las tierras cultivadas procurando no pisar los surcos. Era extraño. Las mazorcas del lado izquierdo estaban intactas, pero las del lado derecho estaban podridas y dobladas hacia un costado, como si alguna fuerza sobrenatural las hubiera corrompido. Llegaron sin mucho esfuerzo al centro del terreno, desde donde se podía observar la casa del campesino. No había luces, por lo que Bushnikte concluyó que la familia dormía. Agbeg le indicó que permaneciera en silencio y que se comenzara a meditar, ya que era imprescindible que, en su primer encuentro con un ser del mundo sutil, su conciencia estuviera serena. Agbeg tomó la miel, la mezcló con el pozol y cortó un pedazo de pan. Caminó hasta el extraño montículo, dejó la ofrenda en el suelo e hizo una reverencia. Regresó en silencio junto a su discípula y con susurro le dijo: siempre que convivas con un ser de esta naturaleza, procura traer una ofrenda. Es una manera de estar en paz.
Pero recuerda lo que te he enseñado sobre el miedo y los seres sutiles. Estos entes son energía y se alimentan de ella. Siempre ten presente que el miedo es una de las sensaciones que más derrocha nuestra energía. Es como una gran explosión que, por su naturaleza, los atrae. Por eso, si perciben tu miedo, buscarán generarte más y más para alimentarse. ¿Y exactamente qué tipo de ser venimos a ver? Venimos a que te encuentres con una luz. ¿Qué? ¿Una luz? ¿Uno de verdad? Baja la voz, no seas inoportuna, la reprendió Ahmed entre dientes. Quedó maravillada. Los aluches eran las entidades mitológicas más populares en el Mayar. Todo el mundo hablaba de ellos, narrando cientos de historias y leyendas. Algunos opinaban que eran seres bondadosos y solitarios, y que solo buscaban que los humanos respetaran su intimidad y los dejaran estar en paz. Otros pensaban que eran enanillos muy traviesos, que disfrutaban molestando y causando problemas. Pero también había quienes afirmaban que eran entes demoníacos, capaces de causar enfermedades y grandes desgracias. Ahmed le explicó a su aprendiz que en realidad existían dos tipos de seres, los aluches y los akashes. Los libros sagrados enseñaban que estas pequeñas criaturas no habían sido creadas por los dioses, sino por los magos de la antigüedad, mientras que los aluches fueron creados para proteger los retoños de la naturaleza. Los akashes se concibieron para destruirlos, pero no para una destrucción sin propósito, sino necesaria para la regeneración de la vida. A los aluches se les conoció como los seres del monte y a los akashes como los duendes de la muerte. Con el paso de los siglos, el objetivo de los seres del monte se mantuvo. Todavía velan y protegen el crecimiento de los árboles, las flores y las plantas, pero el propósito de los duendes de la muerte se pervirtió y se utilizó a conveniencia de los brujos oscuros para tareas malignas como asustar, enfermar y hasta matar. La gente común no supo diferenciar a los aluches de los akashes y terminó por confundirlos. No obstante, remarcó Ahmed, no se debe pensar que los aluches son buenos y los akashes son malos. Ambos seres cumplen con su propósito. Si un alush llegaba a sentir amenazada su labor, podía ser tan violento y terrible como un akash, incluso peor. Este alush, hace algunos años, estuvo haciéndole la vida imposible al pobre Canul. No solo le molestaba a él, sino a toda su familia. Estaban desesperados. Los niños se despertaban a medianoche gritando de miedo. Su esposa vivía aterrada. Temía que el ser invisible la tocara, le hablara al oído o desordenara toda la casa con remolinos de viento surgidos de la nada. El campesino era el más acongojado de todos, ya que además de padecer los espantos que su familia sufría, sus siembras siempre se perdían. No importaba qué tan buenas fueran las semillas, la abundancia de agua o los esmeros cuidados de su trabajo. El resultado siempre era el mismo. Estaban muriendo de hambre y de miedo. Un día, el campesino fue a visitarme. Una vez que me contó sus padecimientos, no me quedó la menor duda acerca de aquello contra lo que se enfrentaba. Visité esta propiedad y de inmediato noté el pequeño montículo que ves allá en el fondo. Es un catal alush o una casa de alush. Cuando les comenté mis sospechas, la familia pareció más aterrada, como la mayoría de la gente. Eran supersticiosos y temían a los seres del monte. Pensaron en abandonar la parcela para siempre, pero les dije que la solución era más sencilla de lo que pensaban. ¿Qué les enseñó?, preguntó Bushnikta interesada. El alush se sentía invadido y en consecuencia les hacía la guerra para que respetaran su casa. La solución era pedir permiso al ente para que pudieran compartir el terreno entregándole una sencilla ofrenda. ¿Así de simple? Bueno, les ayudé con la ceremonia y les di instrucciones muy precisas de las ofrendas y señales de respeto que debían tener. La familia siguió puntualmente mis indicaciones y a los pocos días las molestias y los sustos terminaron. A partir de ese momento, las cosechas fueron las mejores de la región. Es increíble. ¿Y ellos lo pueden ver? Una cosa es que compartan pacíficamente el mismo espacio. Incluso que la Lush haya tomado las cosechas de la familia como suyas y por eso las cuide y favorezca.
y otra muy distinta es que ambas especies puedan relacionarse. Estos campesinos no están preparados para ello, y el resultado sería una catástrofe. Fue maestro. Por el miedo y la constitución moral de cada uno. Los humanos y los seres sutiles, como ya te he dicho, no comparten los mismos códigos de conducta ni los mismos valores. Sí, lo recuerdo. Para eso, ahora que invoquemos a la luz, es muy importante que estés tranquila. Si se comunica contigo, no respondas, a menos que yo te lo indique. Si pretende agredirte, concéntrate en tu respiración e ignóralo. Llena de emoción, asintió y cerró los ojos. Permanecieron largo rato de pie, observando el pequeño montículo. El resplandor de la luna era tan intenso que podían ver con claridad. Se mantuvieron mucho tiempo inmóviles. La muchacha, aburrida, estaba a punto de romper el silencio cuando el hechicero dijo: «¡Ya viene!». Los músculos de la joven se tensaron. Se repitió mentalmente que no había nada que temer, que se había preparado para esto durante mucho tiempo. No obstante, había una sensación más allá de su razón y entrenamiento que la empezaba a traicionar. Aún no había visto nada y ya se sentía un extraño temor mezclado con ansiedad. Trató de enfocar mejor la vista para distinguir algún movimiento. Observó con el rabillo del ojo al hechicero, quien parecía estar siguiendo con la mirada a un ser que ella no podía distinguir. «Ahí está, de pie, junto a la ofrenda que le trajimos», susurró Akbeg. Bushnik-Te miró la ofrenda, pero no logró advertir nada. Cerró los ojos y controló su respiración. En el momento en que sintió su cuerpo relajado, volvió a mirar. Los rayos de la luna comenzaron a revelar una silueta plateada, parada a un costado de la vasija de miel. La joven no podía apartar la vista de ella. Cada vez tomaba más forma. Era un pequeño hombrecillo de la estatura de un niño de 2 o 3 años. Su piel era muy pálida, tan blanca que parecía brillar con la luz de la luna. Estaba desnudo. Casi no se movía. Solo miraba con atención la ofrenda que le habían dejado. El silencio se vio interrumpido por un ruido proveniente de la casa del campesino. Parecía como si alguien se hubiera despertado y buscara algún objeto. Al instante, el hombrecillo volteó la cabeza y avanzó, a una velocidad extraordinaria, unos 15 pasos en aquella dirección, y luego se quedó inmóvil como un depredador que espía a su presa. Después de olisquear el ambiente y no escuchar más ruidos, regresó al sitio de la ofrenda a la misma velocidad. Este es el alush que protege la milpa y una gran porción de este monte. Es muy extraño, comentó Bushnik-Te. Al oír la voz de la mujer, el hombrecillo giró bruscamente el cuerpo y le clavó la mirada. «No lo mires a los ojos», advirtió Akbeg. Bushnik-Te desvió la vista. El alush volvió a lisquear al aire y sin dar una señal de alerta, se abalanzó sobre ella, dejando escapar un escalofriante chillido. El miedo estalló por todo el cuerpo del aprendiz. El ente corría hacia ella tan velozmente como una liebre. Todos sus instintos le pedían que huyera, pero por alguna razón no se movió. «No temas, Bushnik-Te, ignóralo», le advirtió el hechicero. El alush, a pocos metros de alcanzarla, dio un gran salto. En el aire, su rostro se transformó en el de un monstruo de ojos glaciales y afilada dentadura. Bushnik-Te solo fue capaz de desviar el rostro y esperar el ataque. Sin embargo, nada sucedió. Temerosa, abrió los ojos. El alush estaba parado frente a ella como una pequeña estatua inquisidora. Siguiendo los consejos de su maestro, calmó su respiración y no lo miró directamente, apenas de reojo. Pudo distinguir que su piel era plateada, casi azulada, y tenía el cuerpo de un infante, pero su rostro estaba tan arrugado como el de un anciano y tenía extrañas cicatrices. «Te presentamos nuestros respetos, viejo guardián del monte», dijo Akbeg con voz tranquila. Él, a diferencia de su discípula, lo miraba fijamente. El pequeño ser parecía no estar interesado en las palabras del hechicero y miraba con insistencia el rostro de la mujer. «Bushnik-Te, salúdalo y míralo con serenidad», y desvía otra vez la mirada. Así lo hizo el aprendiz, y muy despacio cruzó sus ojos con los de la criatura.
Tenía una mirada profunda que brillaba en la oscuridad con un resplandor acuoso, como si fuese el reflejo de la luz en un estanque. El contacto visual no duró más que un brevísimo instante. Luego bajó los ojos e hizo una sutil reverencia. El Alush sonrió y miró a Ahbeg. El hechicero lo saludó de la misma manera. Es mi discípula, aclaró. El Alush torció la cabeza, haciendo un gesto de extrañeza. Entonces Bushnik-Te escuchó con nitidez una voz suave, casi infantil. ¿Y Kalbalam? A pesar de que los labios de Alush no se movieron, había percibido su diáfana vocecita con la mente. Ahbeg frunció el ceño antes de contestar. Le parecía extraño que Lalush hubiera confundido a su actual discípula con el anterior. Y Kalbalam ya descansa. Ella es Bushnik-Te. ¿Bushnik-Te? Volvió a cuestionar la voz infantil. El Alush corrió con la mirada a la mujer. Con su pequeña mano señaló los tatuajes en su rostro y cuerpo y miró interrogante al hechicero. Así es, mi querido amigo. Lleva una marca oscura, mas como puedes notar, su corazón es puro. Lalush volvió a ponerse inmóvil como una estatua. No obstante, esta vez su mirada fue diferente, tan profunda que Bushnik-Te sentía que el ente podía desnudar su alma, leer la historia de su vida, sus pensamientos, sus miedos e ilusiones. Era una experiencia angustiante. Se sentía expuesta, exhibida, desmenuzada. Deseó con todas sus fuerzas que el escrutinio terminara. Estaba a punto de gritar, pero el ser, aparentemente satisfecho, sonrió. Levantó su pequeña mano e hizo un gesto como si acariciara el aire que lo separaba. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Bushnik-Te cuando recibió, sobre la piel de su mejilla, el roce de una pequeña mano fría y rasposa que le acomodaba el cabello detrás de la oreja. Bushnik-Te, el retoño de la noche, escuchó de nuevo con la mente. Sin más, el Alush dirigió una última mirada al hechicero. Sonrió y caminó despreocupado hacia su montículo. La visión de su pequeño cuerpo se fue desvaneciendo paso a paso hasta que desapareció por completo. Ahbeg miró a su discípula con satisfacción. El Alush te ha reconocido. Pasaste la prueba. Ahora te será cada vez más fácil distinguir a otros seres sutiles. Pero ten cuidado, Bushnik-Te. No todos son como este. Existen seres de sabiduría y amabilidad inimaginables, pero también los hay oscuros y retorcidos, amantes del miedo y la violencia. Bushnik-Te, con cierto aire de júbilo, contestó: Sí, maestro, lo entiendo. Ahbeg la miró con severidad. ¿Lo entenderás? El hechicero dio media vuelta y se hincó junto a los maíces podridos. La joven aprendiz lo imitó. ¿Qué sucedió aquí, maestro? Ahbeg señaló hacia el monte, y Bushnik-Te notó que la podredumbre no solo afectaba a la milpa, sino a toda la vegetación en aquella dirección. Había pequeños árboles despostillados y arbustos arrancados, todos ennegrecidos y en descomposición. Parece como si hubiera sido una pelea, sugirió. ¿Notaste las heridas en el rostro de Lalush? Cuando Canul llegó a la cueva y me mostró algunas de las mazorcas podridas, sobre todo las que estaban podridas de un lado y del otro lado estaban intactas, supuse que se trataba de los malos vientos producidos por los akashis. Y confirmé mis sospechas cuando mencionó que por las noches se escuchaban risas y luego gritos escalofriantes, como si animales endemoniados pelearan entre sí. No entiendo por qué los akashis vendrían a estas tierras. Algo los debió atraer. Pero el Alush, que protege esta zona, los enfrentó y ahuyentó. Las peleas entre Alushes y Akashes son terribles y muy peligrosas, pero afortunadamente suelen suceder de noche, cuando los hombres duermen. Si por error alguna persona estuviera cerca de una de esas batallas, terminaría malherida, muerta o perdería la cordura. Bushnik-Te miró los tatuajes de su cuerpo. Una certeza estremecedora le causó un escalofrío que le recorrió la piel. En el pueblo decían que ella era la causante de tales desgracias. Ahbeg la miró profundamente pero no dijo nada. Solo se levantó y emprendió el camino de regreso.